¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. El gobierno de Argentina anunció la renegociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades aseguraron que las conversaciones no se harán a puertas cerradas. En contexto ampliamos la información sobre las medidas del gobierno de Cuba para alcanzar el desarrollo de los municipios y mantener el comercio exterior. En China, las empresas estatales muestran un buen desempeño en el primer semestre del año. En Economía 360, ampliamos. Comenzamos con esta información. El gobierno de Argentina anunció que la renegociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados para el año 2021 no será a puertas cerradas y se va a involucrar a la sociedad. El ministro de Economía y Finanzas de Argentina, Martín Guzmán, afirmó que las conversaciones con el FMI no serán rápidas, toda vez que se deberán profundizar en los diferentes problemas macroeconómicos en el marco de los compromisos con el organismo que ascienden a las 45.000 millones de dólares. El funcionario agregó que el gobierno argentino no va a aceptar que el FMI condicione las negociaciones para que el país implemente una reforma previsional o flexibilización laboral. Igualmente recordó que el préstamo stand-by acordado por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional se basó en un combo de contracción fiscal y monetaria en un momento de recesión, los cuales deterioraron todos los indicadores económicos y sociales de este país, Argentina. Por otra parte, afirmó que el acuerdo para la reestructuración de la deuda bajo legislación de Nueva York por más de 66.200 millones de dólares dejará un horizonte más despejado. En República Dominicana, el sector del turismo se contrajo 88.5% en el mes de julio debido a la pandemia de la COVID-19. El Banco Central del país informó que la isla caribeña recibió 54.105 turistas en julio de este mismo año, lo que supone un desplome del 88.5% frente a igual periodo de 2019. Tras la reapertura de las fronteras en julio, luego de casi 4 meses de confinamiento en los 7 primeros meses del año, la isla ha recibido 1.5 millones de turistas no residentes, una caída del 63.3% respecto al año pasado. En tanto, desde el 1 de julio, un total de 46.207 turistas llegaron al país desde los Estados Unidos, concentrando 85.4% del turismo en ese periodo. El gobierno dominicano acepta viajeros de todos los países con su respectiva prueba PCR negativa, realizada 5 días antes del viaje, o una prueba rápida al llegar a la isla. Asimismo, según el Ministerio de Salud Pública, el país posee un total de 81.094 contagios y unos 1.346 fallecidos por la pandemia de coronavirus. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, informó que el sector de las industrias incrementó su producción 17.9% pese a la crisis de la COVID-19. Según este instituto, el impulso industrial lo lideró la construcción con un auge del 17.5% y las manufacturas con 26.7% en el mes de julio, con respecto a mayo. Las mejoras en el sector están influenciadas por el nuevo acuerdo con el Consejo de Salubridad General, que consideró esenciales desde el 1 de julio, o junio en este caso, la construcción y la manufactura en la industria automotriz y la minería. Mientras tanto, la minería incrementó su actividad 1.6% y la generación de energía eléctrica y suministro de gas y agua aumentó 0.7%. Igualmente, respecto a junio de 2019, la producción industrial registró una contracción de 17.5% este año. La construcción también decreció en junio 26.1% y las industrias manufactureras se contrajeron 18.3%. Por otra parte, el indicador mensual de la actividad industrial no está cerca de los niveles que tenían previstos a la emergencia sanitaria.
La petrolera estatal brasileña Petrobras inició un proceso de venta de su participación en el bloque exploratorio de crudo en la cuenca de Santos. Con esta decisión se mantiene el remate de los activos energéticos de Brasil por parte del actual gobierno de Jair Bolsonaro. Según un comunicado, Petrobras inició el proceso de venta entre un 50% y 100% de su participación en el bloque exploratorio de crudo localizado en la cuenca de Santos. La venta de este bloque, adquirido en 2005 a través del consorcio por Petrobras y Repsol Sinopec Brasil del grupo español Repsol, se enmarca en un plan de desinversiones puesto en marcha por la compañía, desde 2015. Asimismo, la compañía indicó que es la actual operadora de la concesión y concentra un 80% de la participación en dicho activo, mientras de Repsol Sinopec Brasil posee el 20% restante. En ese sentido, según la petrolera, la concesión BMS 51 se trata de un bloque exploratorio estratégicamente posicionado respecto a los descubrimientos de la cuenca de Santos. Este está ubicado a unos 215 kilómetros de la costa de Sao Paulo. Por su parte, el presidente de Petrobras, Roberto Castello, dijo que el plan de desinversión le permitió a la estatal recaudar un récord de 16.300 millones de dólares el año pasado. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, presentó en su portal digital una investigación vinculada con la evolución de las grandes empresas en América Latina. De acuerdo a Mariana Dondo, desde el año 2018, las ventas de las 50 empresas más grandes de América Latina eran equivalentes al Producto Interno Bruto conjunto de los 15 países más pequeños y de la región, y mayores a los del PIB de todos los países de la región tomados individualmente, exceptuando los de Brasil y México. Según la investigadora, en Argentina, Brasil y Colombia, el aporte de estas grandes empresas en el PIB creció durante la década, lo que significa que sus ventas crecieron más que el resto de la economía. En Chile, Ecuador y México, por el contrario, las grandes empresas crecieron en su conjunto menos que sus economías nacionales. El gran ganador de la década fue el sector de los alimentos, que tuvo un crecimiento en el valor de sus ventas más que la economía regional en su conjunto y se duplicó su rentabilidad. Vamos a establecer una primera pausa. Al regreso ponemos en contexto y allí vamos a abordar las medidas del gobierno de Cuba para impulsar la economía de los municipios y los territorios del país. No se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico. La recién aprobada política para el desarrollo territorial en Cuba busca fortalecer los municipios para establecer una economía productiva sólida. Igualmente, reducir las desproporciones y aprovechar potencialidades con autonomía y sustentabilidad en el país caribeño. Le vamos a ofrecer los detalles de este plan gubernamental mediante una investigación de la agencia informativa Prensa Latina. La estrategia gubernamental sobre el desarrollo territorial de Cuba en su diseño permite una amplia diversidad de financiamiento. Los fondos pueden provenir del aporte de las partes, contribución territorial, crédito bancario y del presupuesto estatal como instrumento para fomentar el crecimiento. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, agregó que también puede existir una participación internacional, cooperación, donativo, pero en ningún caso existirá dependencia de esos fondos para la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, los proyectos de desarrollo local potenciarán los económicos productivos, pero también pueden ser socioculturales, ambientales, institucionales, así como de investigación, desarrollo e innovación. Igualmente, se contempla la generación de empleo y capacitación, el aprovechamiento de recursos, así como de las fuerzas de trabajo de cada territorio.
Una vez se hagan los respectivos aportes de los impuestos, los proyectos podrán disponer del 50% de las ganancias para el reaprovisionamiento, mientras que el restante 50% se destinará al desarrollo de la localidad. Los proyectos que logren exportar o encadenar sus producciones con la Zona Especial de Desarrollo Mariel también podrán retener el 1% de las divisas. El ministro de Economía y Planificación cubano Alejandro Gil también reveló los principios de la política de desarrollo territorial, entre los que destacan el destierro de la mentalidad importadora y la producción nacional. Veamos los detalles a continuación. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, también reveló a la agencia Prensa Latina los 9 principios fundamentales de la política de desarrollo territorial. En ese contexto, indicó que el primero es la planificación centralizada, que busca la descentralización administrativa. Asimismo, dijo que el segundo y tercer principio implica la producción nacional como elemento esencial y el destierro de la mentalidad importadora para promover las demandas de la economía en la industria nacional. Gil también señaló que la estrategia toma en cuenta el papel de la demanda interna como motor impulsor, sus vínculos con la productividad, inversión y la generación de empleos. Igualmente, los principios abarcan la implementación de las formas de gestión y propiedad, lo cual va unido al redimensionamiento de los sectores empresariales y no estatales. Además, otro elemento es la regulación del mercado y lograr la complementariedad de los actores económicos, entre los que destacan el trabajo por cuenta propia, el sector no estatal y las cooperativas. Por otro lado, el ministro señaló que está la competitividad y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros en pos del ahorro. Como último principio, definió una política ambiental activa que esté armonizada con el ordenamiento social del país. Otro de los pasos que el gobierno de La Habana consolida en materia económica para lograr el desarrollo de las fuerzas productivas del país es el comercio exterior. El gobierno nacional lanzó su ventanilla única de comercio exterior tras la puesta en marcha de la primera fase de este proyecto. Se trata entonces de una herramienta para captar más negocios y crecer en el plano inversionista en el país. Esta plataforma había sido presentada hace 2 años en la Feria Internacional de La Habana 2018 como un proyecto aún en construcción para dinamizar los procesos comerciales de Cuba. La ventanilla es resultado del trabajo para informatizar los procesos de comercio exterior. Una vez concluidas las 3 etapas, permitirá a actores del comercio exterior cubano gestionar en línea autorizaciones y pagos necesarios con las entidades a cargo de los registros y de permisos previstos al despacho de mercancías. Nueva pausa. A la vuelta de nuestra economía 360 hablamos del desempeño económico de empresas estatales de China. No se aparte, ya volvemos con más. En China, el desempeño de las empresas estatales en la primera mitad del año han superado las expectativas a medida que la economía del país se recupera del impacto de la pandemia de la COVID-19. El director de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado, Hao Peng, dijo que las empresas estatales han estado apuntalando la economía china a toda costa durante el brote del coronavirus, una realidad que se puede comprobar con los datos de la comisión. En junio pasado, las compañías de propiedad estatal obtuvieron unos ingresos operativos de 420 mil millones de dólares, un 0.6% más interanual. Mientras tanto, su beneficio neto superó los 23.900 millones de dólares, un incremento del 5% interanual. Asimismo, la producción de acero, petróleo crudo y electricidad de empresas estatales alcanzó el 98% del volumen normal hace un año, en la primera mitad de este 2020. La economía de Singapur registró su mayor caída trimestral en la historia del país. El Ministerio de Comercio de Industria de Singapur informó que el Producto Interno Bruto de la nación cayó 13.2% interanual en el segundo trimestre del año. Con este resultado, el país ha entrado en una recesión técnica, ya que en el primer trimestre de este año, la contracción del PIB fue de 0.3%.
Sin embargo, un informe de pronóstico económico publicado por la Oficina de Investigación Macroeconómica China-Japón-Corea de la ASEAN revela que el PIB de Singapur se contraerá un 6%, pero que su economía comenzará a repuntar en el segundo semestre del año, impulsado por la fabricación, los servicios financieros y la construcción. Las empresas japonesas tendrán una caída de sus ganancias en el actual ejercicio fiscal. El diario financiero Nikkei revela que las compañías niponas sufrirán una contracción cercana al 36% en sus beneficios netos en el actual año fiscal que comenzó el pasado 1 de abril y que culminará el 31 de marzo de 2021 debido a los efectos del coronavirus. Asimismo, el medio señaló que los resultados en dicho ejercicio serán los peores de las empresas de Japón que cotizan en la bolsa de Tokio desde la crisis financiera del año 2008. En ese contexto, según Nikkei, las 585 compañías que han proyectado sus resultados separándolos semestralmente calculan que sus beneficios caerán 54% como promedio en los primeros 6 meses del ejercicio fiscal. De acuerdo con los datos compilados por este rotativo, 60% de las firmas niponas prevén una reducción de sus ingresos y de sus beneficios. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a través de un estudio, lamenta el impacto de la pandemia del coronavirus sobre los jóvenes. La OIT señala que la pandemia tuvo sobre los jóvenes de 18 a 29 años un impacto sistemático, profundo y desproporcionado que exacerbó las desigualdades a riesgo de debilitar el potencial productivo de toda una generación. Asimismo, este organismo de la ONU subraya que 73% de los jóvenes que estudian o combinan sus estudios y trabajo fueron duramente afectados por el cierre de las escuelas, universidades y centros de formación. Y todos no pudieron continuar su aprendizaje en línea, en particular en los países pobres, donde solo 18% de la población pudo seguir estudiando bajo dicha modalidad. En cuanto al mercado del empleo, un joven de 6 jóvenes paró de trabajar. 42% de los que continuaron trabajando vieron reducidos sus ingresos y cerca de 4 jóvenes de 10 tienen dudas sobre sus perspectivas de carrera. La central sindical británica Trade Union Congress instó al gobierno a proteger los puestos de trabajo, esto tras darse a conocer el aumento en la tasa de paro producto de la pandemia del coronavirus. Las más recientes estadísticas publicadas este martes indican que el empleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2009. A través de un comunicado, la central dijo que representan a más de 5 millones de trabajadores. Indicó además que se pueden avecinar una crisis si el gobierno no actúa para enfrentar el desempleo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas, entre abril y junio se perdieron 220.000 puestos de trabajo en el país como resultado del confinamiento. Asimismo, durante el mencionado periodo o trimestre, unas 730.000 personas fueron sacadas de las nóminas de pago de las empresas. Sin embargo, las cifras no inciden en la tasa de desempleo porque la mayoría se acoge al subsidio diseñado por el gobierno. Expertos sostienen que el verdadero estado del empleo en el Reino Unido se conocerá una vez que el Ejecutivo elimine del todo en octubre los esquemas de subsidios salariales con el que se benefician 3 millones de trabajadores. Tiempo de repasar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de intermedio de Texas, WTI, 42.37 dólares el barril, tiene un alza de 0.43 centavos de dólar. Sumamos Brent de referencia en Europa, 45.25 dólares el barril, sube unos 0.26 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo PET, 45.01 dólar, con una subida de 0.14 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga, como siempre, todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.